La historia de un personaje en la Biblia, que a veces a lo mejor lo has oído, es un rey, pero este rey es considerado como uno de los peores que gobernó el pueblo de Israel. Y su nombre es Acab. Yo en estos días que he estado leyendo la historia de este rey, me impacta mucho cómo pues Dios se mostró a su vida de muchas maneras, pero él sin embargo estaba su corazón endurecido y él quiso hacer su voluntad. Y muchas veces así somos nosotros con Dios, nos rebelamos en contra de él. Y cuando nos llama a hacer algo, nos da su guía, su dirección, pues a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y a veces nos dejamos influenciar por gente que está a nuestro alrededor, por nuestra familia, amigos. Este rey se dejó influenciar mucho por su esposa. Y lo que pasó es que precisamente pues apartó del camino de Dios. Y es muy triste ver este tipo de historias, pero a veces nos ponemos a pensar, no, estas historias, pues dices, yo nunca voy a hacer esto, ¿no? Pero estas historias no es para que nosotros nos sintamos mejor, sino para que nos demos cuenta cómo estamos y lo que Dios quiere que nosotros corrijamos en nuestra vida. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a ver el capítulo. Primero quiero empezar con el capítulo 16, en el verso 29. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Dice, bueno, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo atar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, aquí nos relata como introducción quién era Acab, ¿no? Nos dice que era hijo de Omri, él estaba reinando en Israel. Aquí lo que había pasado, en contexto un poco, es de que ya el pueblo de Dios se había dividido. Se dividió cuando Salomón tuvo un hijo. Salomón, ¿se acuerdan que él apostató? Se alejó de Dios en sus últimos tiempos. Y Dios le dijo que iba a romper el reino de su mano. Entonces esto lo hizo a partir de su hijo, que fue Roboam. Y ahí con el reinado del hijo de Salomón, pues se dividió el pueblo. Se dividieron, pues prácticamente solamente quedó una tribu que fueron Judá. Después se unieron pues los levitas, la tribu de Benjamín, y las otras tribus se quedaron en el reino del norte, que es donde empezaba a gobernar. Aquí nos menciona de Jeroboam, fue el primero que empezó a reinar en Israel, y después siguieron sus hijos. Luego se levantó otra persona que es precisamente descendiente de Omri, y que precisamente luego empezó a reinar Acab. Como nos relata este pasaje, nos muestra que él fue uno de los peores reyes que hubo en Israel, y es impactante de ver esto porque vemos cómo el pueblo fue decayendo de más y más en idolatría, en situaciones. Él dice que edificó un templo. ¿A quién? ¿Lo leímos ahorita? A Acera. ¿Y a quién más? A Baal, ¿no? Que eran los dioses que comúnmente se tenían en ese tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Ver cómo, ahorita
vamos a ver cómo Dios empezó a manifestar a su vida y le empezó a decir, ¿sabes qué? Oye, vuélvete. A lo mejor has oído alguna vez la historia de Elías. Elías es un gran personaje que podemos encontrar en la Biblia. Y este personaje, ¿sabes en qué momento se manifestó? En el reinado de este rey que estamos viendo. Y quiero que veamos una porción que está ahí adelantito, en el capítulo 17, en el verso 1. Con todo esto que estaba pasando, que ahorita leímos, Elías empezó pues a manifestarse, ¿no? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en la valla de Kerit, que está frente al Jordán. Bueno, ahí le empieza a decir como lo que iba a hacer, lo que iba a ver, lo que iba a tomar. Pero aquí vemos que Elías, lógicamente un profeta de Dios, se manifestó. Estaba con él y le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? Y si vive el Señor, que ya no va a llover, iba a haber sequía. Y Dios empezó a manifestarse en la vida de este rey. Primero que, lógicamente, pues, con una tribulación, con un juicio, que era sequía, que lógicamente afectó a mucho pueblo. La gente estaba sin comer, la gente estaba padeciendo. Si tú ves más adelante en ese pasaje, nos habla de que Elías fue con una viuda, y con esa viuda que también pues estaba muy mal. Estaba una viuda que no tiene un sustento. Imagínate ahora con la sequía. ¿Qué estaba pasando? Pues tenía mucha necesidad. Entonces vemos que luego Elías, Dios tiene misericordia de esta mujer, manda a Elías para allá, y luego entonces pues ahí la sostiene Dios precisamente a través de Elías, no porque él esté trabajando, sino porque empezó a manifestarse de manera poderosa Dios en su vida, y que le sustentó para que tuviera pues harina y que no escaseara en su mesa, en su tinaja, y se sostuvo mientras estuvo la sequía. Entonces vemos que esto Dios lo estaba permitiendo, y Elías confrontó a Acab, anunció esta sequía severa en Israel que duraría muchos años, como juicio directo por la adoración que él estaba haciendo a otros dioses, ¿no? Eran dioses que precisamente estaban ahí en el pueblo, en la nación de Canaán, todos esos alrededores, y que pues eran influyentes en ese tiempo. Bueno, vamos a saltarnos de ahí al capítulo 18. Quiero que veamos esta parte, porque a mí me gusta mucho esta parte que Elías se manifestó en su vida, de este rey también, pero es algo que también Elías hizo, pues para mí se me hace muy desafiante. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer una porción. Dice en el capítulo 18, versículo 20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Acuérdense que lo que había pasado es que Elías se quedó en el lugar donde le dijo Dios. Entonces Dios le dijo de repente, ¿sabes qué? Vuélvete a Acab. Entonces vuelve él con Acab y pasa esta situación. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre todos sus pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Él los estaba diciendo, ¿saben qué? Decídanse ya, ¿qué Dios van a tener? Y esto es muy importante que tú también lo veas. ¿Tú a quién estás siguiendo? Tal vez digas, no, yo no sigo a un Dios, a una imagen o algo, pero tal vez haya idolatría en tu corazón, adorando algo que está ocupando el lugar de Dios. Y Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo te vas a decidir seguirme o seguir a tus dioses que tienes? Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de los profetas del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey,
y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice el verso 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Dios. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo le respondió diciendo: bien dicho. ¿Qué estaba pasando? Él dijo: ¿saben qué? Vamos a preparar un holocausto, una ofrenda. Cada quien, yo como profeta del Señor, voy a preparar mi buey. Lo preparó, dice que no pusieron nada de fuego, nada que se prendiera, y también a los profetas de Baal. ¿Saben que ahí están sus cosas? Y el Dios que responda con fuego, ese es el que iba a ser el Dios verdadero, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Entonces dice el verso 26: y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal. Fíjate lo que dice, desde la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Imagínate ahí gritando ellos: Baal, respóndenos. Bueno, vamos a ver lo que más estaban haciendo. Dice: respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos, dice que andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, fíjate, me gusta mucho esto porque, y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué dice? Se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertar. Dice: y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Entonces imagínate, ellos estaban bailando, estaban brincando. Ya por tanto que estuvieron ahí, que Elías les dijo: ¿saben qué? Pues hablen más fuerte, ¿no? Grítenle, a lo mejor está dormido, se fue a pasear, se fue a cotorrear su Dios por allá. Tal vez no los escuchan. ¿Ellos qué empezaron a hacer? A flagelarse su cuerpo, a sacar sangre. O sea, imagínate, qué impactante de ver eso, cuando estamos nosotros precisamente cegados por un libro, clamando por algo que no respondía. Dice el versículo 29: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba alunado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Edificó en las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua de la mano sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Fíjate, él había preparado ya el holocausto, cortó el animal, y a mí me impacta mucho esto, que lo roció 3 veces. 3 veces lo roció de agua. Y dice que era tanta el agua que estaba llena, ¿no? Precisamente dice que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua en las aguas. No era fácil que hubiera fuego, ¿no? Él estaba aventando agua. Yo creo que era más fácil que hubiera echado tierra, que hubiera echado hojitas secas o algo, ¿no? Que pudiera hacer que el fuego se encendiese, ¿no? Prácticamente ante lo natural, ante lo físico, se puede decir que era algo imposible, ¿no? Porque todo el holocausto estaba lleno de agua, las cosas alrededor. Pero vean lo que dice, verso 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que con
conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron que Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Yo creo que no fue fácil. ¿Cuántos profetas había de Dios? Solamente uno, ¿no? Que era Elías. Y él se estaba enfrentando a muchos profetas de Baal. Sin embargo, él tuvo el valor para desafiarlos, para decirles: ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a anunciar quién es Dios, a decirles que mi Dios es el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿no? Y es impactante de ver esto, porque él quiso hacerlo. Dios lo mandó con ese propósito. Y como hace rato lo leímos, era prácticamente algo físico, algo que no era naturalmente fácil de que se hiciera. ¿Por qué? Porque estaba lleno de agua ese altar. Cuando él oró, descendió fuego. Dice que consumió hasta las rocas. O sea, imagínate, cuando uno prende una fogata, le pones piedras, ¿no? Para que el fuego no se expanda. Pero ¿cómo fue el fuego del Señor? Consumió las rocas. O sea, estamos viendo cosas que a veces las vemos, pero no entendemos que es algo que es no natural, es algo sobrenatural. Y Dios estaba manifestando. Él quería que el pueblo entendiera quién es Dios. Y como leímos hace un momento, que el pueblo se volviera ¿a quién? A Dios, a Él. Entonces a veces Dios hace cosas también en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él. Y hace cosas grandes, como lo hizo aquí. Pero a veces también nos cegamos, a veces dejamos que las cosas de hoy, los avances tecnológicos y todo lo que hay hoy en la ciencia, pues decimos: no, eso se atribuye a algo falso, una historia falsa, ¿no? Cosas así, ¿no? Esto está montado, es parte de la IA, es algo que está ahí, que se montó. Pero ¿cuándo es cuando vamos a volver a ver a Dios, a voltear a ver a Dios? Que Dios se está manifestando. El sábado que teníamos una clase, el pastor nos estaba mencionando que contáramos milagros, ¿no? Si alguien había experimentado alguna vez un milagro. Y muy pocos fueron los que dijeron, ¿no? Porque a veces creemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor ya son algo normal. Pero aún Dios se sigue manifestando. Y Dios sigue actuando y haciendo hechos poderosos. Pero a veces nos cegamos y se nos olvida lo que Él hace. Cómo Él nos da, cómo nos provee, cómo nos sana, cómo Él actúa, cómo Él nos escucha. Y aquí, nuevamente, Dios estaba manifestando la vida de Acab. ¿Por qué? Porque Elías fue y dijo: ¿sabes qué? El pueblo tiene que entender quién es Dios. Y él sí lo entendió, dejó que los profetas fueran, realmente Elías los asesinó. Y esto hizo que pues se dieran cuenta quién era Dios. Pero veamos algo que también pasó. Dejando un poquito a Elías, volviendo a Acab. Vamos al versículo 20, ahí adelante. Eso también me gusta, porque Acab tenía varios enemigos. Ahí realmente, cuando el pueblo se dividió, había mucho conflicto entre el pueblo del norte y el pueblo del sur. Es algo increíble, tal vez de que tú lo leas, de que lo entiendas, pero es algo que sí pasó. Que entre el mismo pueblo de Dios, ellos se enemistaron. Y muchos años estuvieron peleados entre ellos, entre hermanos se podría decir. Pero cuando Acab estuvo reinando, estaba reinando también Josafat, y ellos eran pues muy amigos. Se empezaron a querer hacer muy amigos por esta situación de querer que ya no hubiera enemistad.
pero tenían un enemigo en común, que eran los sirios. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer una porción del capítulo 20 y dice, el versículo 1 del capítulo 20, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria. Samaria es donde estaba gobernando precisamente acá. Dice que ¿cuántos reyes iban? 32. O sea, imagínate qué ejército tan grande debió de ser. Dice: y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: ¿cómo tú dices, rey, señor mío? Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad: yo te envío a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Fíjate, yo creo que no fue fácil lo que él estaba experimentando. Tenía ahí a 32, ¿cuántos dijimos que eran? 32, ¿no? Reyes que se habían unido como un ejército solo. Llegaron y amenazaron acá. Le dijeron: ¿sabes qué? Tus hijos, tus mujeres y todo lo precioso que tengas es mío. Y yo voy a llegar a tu palacio y me voy a llevar todo. Todo lo quiero para mí. Y no puedes resistirte. ¿No? Lo estaban amenazando. No fue fácil lo que él estaba viviendo, ¿no? Dice el versículo 7: entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no lo obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y embajadores fueron y le dieron respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses, y aún mañana, que el polvo de Samaria no bastará en los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe en las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponemos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad, y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Dios, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas, ¿qué dice? Que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú la vas a comenzar. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, las cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, y los reyes y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes y las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Y entonces dijo: si han salido en paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, en pos de ellos del ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndolos los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. ¿Qué pasó? Dios le volvió a manifestarse a su vida y le dio una victoria. A mí me gusta mucho esta parte porque veo que Acab no era buena persona. Acab fue una persona que introdujo mucha la idolatría en Israel, pero sin embargo Dios estaba mostrando su misericordia.
Y muchas veces a ti y a mí así nos la manifiesta. Te llama, te ayuda en alguna situación, te sostiene. Hay adversidades como esta situación que él pasó y le dio la victoria, y nos da la victoria. Y nos dice: quiero que conozcas quién soy yo, que soy Dios, que te da la victoria. Y él se dio cuenta nuevamente que Dios era el verdadero, no sus ídolos. Entonces, algo que tú y yo nos debemos de dar cuenta, que nosotros, ¿a quién estamos siguiendo? Las corrientes, las filosofías, los pensamientos del mundo, que es fácil que nos desviemos por modas, por pensamientos que hoy se tienen, o seguir al Dios que te ha llamado, que te ha sostenido hasta el día de hoy, y que te está diciendo: oye, sígueme, oye, yo estoy contigo, oye, yo te doy la victoria. ¿Quién te ha sostenido hasta el día de hoy? Pero a veces también se nos olvida. Y vemos que este rey, pues Dios se manifestó nuevamente, ¿no? Vimos que hubo sequía, vimos que hubo esta situación ahí en el Monte Carmelo con Elías. Pero veamos después qué hizo Acab. Yo creo que ahí ya era para que dijeras: no, pues ya voy a alabar a Dios, ya voy a seguirle, voy a quitar mi idolatría. Pero veamos qué pasó. Porque después, esto que hizo, que vamos a ver, fue algo realmente terrible. Dice en el capítulo 21, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, prácticamente le dijo que no. Entonces, bueno, él se pone ahí algo triste por esta situación, porque pues era algo que le gustaba, una viña que le gustó mucho. Se entristeció, y entonces su mujer se dio cuenta de esto, ¿no? Dice, vamos a saltarnos de ahí al 7. Dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y lo selló con su anillo, y lo envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres, fíjate, a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Aquí esta mujer decidió mandar esas cartas y mandárselas ahí a la gente para que pusieran a Nabot, para que testificaran falsamente en contra de él, que había blasfemado. Entonces, para saltarnos un poquito de lo que estábamos leyendo, esto sucede. Buscan a los hombres perversos, lo acusan injustamente, ¿y qué creen que pasó? Sí, lo apedrearon y lo mataron. Y esto es también algo feo de ver, porque esto permitió que él se apoderara de esa propiedad, ¿no? La tomó, después le dijo esta mujer, su esposa: ¿sabes qué? Levántale, tómate la viña, ya es tuya. Pero veamos qué hizo Dios y qué cartas tomó en el asunto. Dice el verso 17 del capítulo 21. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor: ¿no mataste y también has despojado?
Y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Y aquí yo traigo mal sobre de ti, y barreré tu prosperidad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Abías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. Este es un comentario que está diciendo el autor. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, ¿qué dice? Lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. Y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió el cilicio, y anduvo humillado. Fíjate todo lo que le dijo Elías. ¿Sabes qué? Va a venir el juicio por tu vida. Ya tu descendencia va a morir, tú vas a morir trágicamente. Y así como dice que la sangre de Nabot fue derramada, perros la lamieron, que iba a pasar con él lo mismo. Entonces él se dio cuenta de lo que había hecho, y precisamente él dice que ayunó y puso cilicio. El cilicio era una ropa que se usaba, que incomodaba mucho, en señal de aflicción. Y bueno, y dice: ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto él se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré este mal sobre su casa. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el carácter de Dios? Es misericordioso, ¿no? Porque se empezó a manifestar Dios en su vida, le estaba llamando otra vez, pero él siguió haciendo lo malo. Y como bien lo leímos, dice que su mayor problema fue su mujer. Y no es por echarle las culpas a la mujer, pero la mujer, así como dice la palabra, es una ayuda idónea, alguien que impulsa al hombre, alguien que le dice: ¿sabes qué? Esfuérzate. Pero algo que le agradezco mucho a Dios, en mi caso con mi esposa, que ella ha sido una influencia que me ha ayudado a santificarme en mi vida, que me impulsa a seguir hacia adelante, a no rendirme. Porque a veces tú dices: no, si tú te paras, predicas, es esto, ¿no? Pero tú no sabes todo lo que hay atrás del que está predicando, del que está sirviendo. Hay muchas cosas que pasamos, y las cosas por las que a veces tenemos que luchar, orar a Dios, y es cuando necesitamos realmente un impulso. Y créeme que una mujer es de mucho impulso para un hombre, y para un hombre de Dios, pero también, así como es una influencia buena, pueden ser una influencia mala. ¿Lo estás escuchando, mujer? Entonces, date cuenta de esto. Tenemos que esforzarnos para ser diferentes. Tenemos que ser personas que influyan para bien, no solamente a tu esposo, sino a tu familia. Y aquí vemos que ella lo incitaba a hacer lo malo. Sin embargo, a pesar de que el juicio que Dios le estaba ya mandando, que ya era un juicio que iba a mandar sí o sí, Dios quiso prolongar el tiempo. No lo quiso hacer en el tiempo de acá, de destruir su familia, ni que lo viera, ni que él viera cómo mataban a sus hijos, mataban a su familia, a todos. ¿Por qué? Porque él se humilló, él se dio cuenta que estaba mal. Y vemos cómo Dios es misericordioso. Nuevamente, te lo vuelvo a decir, él tal vez te está llamando, hoy te está diciendo: oye, ¿sabes qué? Ya me has escuchado,
¿Cuántas veces te he hablado? Te he prolongado mi misericordia, pero sin embargo no escuchas. Aquí este rey ya no escuchaba. Entonces ya tanto fue lo que pasó que el juicio iba a venir, ¿no? Pero bueno, vemos que Dios fue misericordioso, pero también vemos que esta influencia de esta mujer provocó que pasaran muchas cosas, ¿no? Realmente él se caracterizó por ser un hombre, un rey que era débil en carácter. Prácticamente él se dejó influenciar por su esposa, porque como leímos en un principio, pues esta mujer, la corriente que ella tenía era esos dioses, y él influenció mucho. También ya no lo leímos, pero Elías fue perseguido, no por acá, después de esa lucha que tuvo con los profetas, de esa gran victoria, él fue perseguido, tuvo que huir, corrió, creo que más o menos, fue corriendo más o menos como, no creo que eran como 180 kilómetros. Imagínate corriendo 180 kilómetros, bastante, ¿no? Porque estaba desesperado por huir por la persecución, ¿no? Dios lo sostuvo, lo ayudó, pero ¿sabes quién lo estaba persiguiendo? No acá, era esta mujer. Entonces vemos que debemos de tener cuidado con quién nos juntamos. Por eso Dios precisamente dice que no te unas en yugo desigual. Eso es en todo, en negocios, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Tú busca a una persona que ame a Dios. Claro, para lo que tú hagas, lo que tú emprendas, si quieres hacer un negocio, si quieres hacer algo, quieres formar una familia, piensa que esa persona con la que estás o con la que quieres estar, si ama a Dios. Si no lo ama, vas a perder tu tiempo, porque va a haber muchos problemas. Ya cuando hay un matrimonio, hay muchos problemas. Pero si no estás fundamentado en la roca que es Jesucristo, pues cualquier cosa te va a derribar. Por eso vemos hoy que hay muchos matrimonios que se destruyen, ¿no? Y precisamente pues es la influencia del pensamiento de hoy en día, de pensar en uno mismo, y que yo quiero sentirme realizado, me quiero sentir realizada y eso. Pero eso no es lo que dice la palabra. Tú tienes que ocuparte por el otro, como así nos enseñó Dios y en el ejemplo de Jesucristo, que Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida para su esposo, que es la iglesia. Entonces, con esto quiero que tú veas la importancia de con quién también te reúnes, pero que también veas cómo es tu condición espiritual, cómo estás viviendo para con Dios, cómo es tu vida diaria. Y Dios es bueno, hemos visto cómo con Él es bueno, ¿no? Él prácticamente no dio una señal de querer seguir a Dios, pero sin embargo Dios estuvo hablándole, pero Él no quiso escuchar. Entonces Dios tal vez hoy te está hablando tu vida, te está diciendo hoy, escúchame, no te olvides de mí, búscame y busquémoslo mientras pueda ser allá. Y bueno, en lo último de su vida, vamos a leer ya nada más este último pasaje. Está ahí en el capítulo 22, en el versículo 29. Dice: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Ellos estaban en ese momento pues peleando. Hubo una lucha, una guerra que estaban afrontando tanto el rey de Israel como el rey de Judá. Y bueno, dice, y el rey de Israel, o sea, acá dijo a Josafat, que era el rey de Judá: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte mis vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino ¿contra quién? Dios estaba poniendo en el corazón de ellos buscar a quién, acá, no a nadie más. Quería en la cabeza de acá.
Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Fíjate qué astuto. Sabía que iban a ir por él. ¿Y qué hizo? Digo: ¿sabes qué, Josafat? Pues disfrázate de mí. Y el otro pues ahí va y se disfraza, ¿no? Entonces fueron sobre él y se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Dice el verso 34: y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Qué quiere decir? Al aire. Así, nada más. Como decir, a ver a quién le pega, ¿no? E hirió, ¿a quién dice? Al rey de Israel. Pero fíjate qué importante lo que dice: entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Lanzaron una flecha al aire sin querer buscarlo. ¿Y dónde penetró? Entre los pedazos, en la parte de la armadura, y le dio en el punto clave. Dice: pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde, ¿qué dice? Murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y en la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y lo sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria. ¿Y qué dice? Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que el Señor había hablado. ¿Cómo ves esto? ¿Se cumplió al pie de la letra lo que dijo Dios? ¿Sí? Porque precisamente Dios le dijo: ¿sabes qué? Así como pasó con Nabot, así va a pasar contigo. Él estaba huyendo de la muerte, hizo que el otro rey se disfrazara de él, huyó, llevaba armadura, y una flecha lanzada al aire fue lo que lo mató. Vemos que Dios ya tenía un plan para su vida. Entonces yo con esto, y Dios quiere que tú veas cómo es tu corazón. Ya es tiempo de dejar de oír de Dios. Ya es tiempo de decirle no. De dejar de decirle que no. Él te está diciendo: oye, yo soy tu Dios. Oye, yo soy el Señor de los ejércitos. Oye, yo soy quien dio la vida de mi hijo por ti. Yo soy quien te amó. Porque a veces cuando venimos a la iglesia, nos decimos cristianos, creemos que el favor se lo estamos haciendo a Dios. El de venir, el de servir, el de tal vez de venir, de cantar. Pero quiero decirte que es todo lo contrario. El favor no lo hizo Dios, porque Él vino a rescatar y a salvar, ¿cómo dice la palabra? Lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él quiso darnos vida, quiso salvarnos, quiso decir: ¿sabes qué? Como dice en Primera de Juan, dice: yo vine a salvar, y porque yo te amé a ti primeramente. Yo te amo. O sea, Él vino a amar, Él nos amó primeramente. Y no porque tengas algo bueno, que digas: yo soy alto, yo soy guapo, yo soy bonita, yo tengo lentes, yo uso esto, o yo sufro mucho. Él, como vimos que hizo con Acab, de no mandar todo su juicio ante sus ojos, Él quiso extender misericordia, y Él la ha extendido con nosotros. Y Él dice: ¿sabes qué? Yo te doy a mi hijo, que llevó tu lugar, tus cargas, tus pecados, tus errores, tus asesinatos, tus robos, todo Él lo llevó en esa cruz para salvarnos. Tomó nuestro lugar y nos da vida y esperanza. Pero yo quiero decirte, como dice Isaías 55, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Acércate a Él mientras está cerca. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Hay que volvernos a Él. Es tiempo, porque Él es bueno.
Yo creo que también tanto, yo si te contara mi vida, yo puedo decirte que Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo muchas veces le dije que no, muchas veces, pero Él me siguió llamando. Me dijo, yo te traigo con esos lazos de amor, y tuvo misericordia de mí. Yo no debería estar aquí. Yo merecía, como cada uno de nosotros, la muerte. No merecía que tuviera Él misericordia de mí, pero Él fue bueno. Y le doy tantas gracias a Dios porque fue perseverante conmigo. Y Él ha sido tal vez perseverante contigo. Es tiempo de que tú y yo nos decidamos a seguirle, a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él lo merece. Porque Él te amó. Y eso debes de entender, que Él dio su vida, Él mandó a Jesucristo para que tomara tu lugar y mi lugar. Y Él quiere que le sigamos, que le busquemos. Entonces yo te animo a que tú medites este día, esta noche, cómo ha sido tu camino, y que no seas como este rey que fue una persona que Dios se manifestó con gran poder en su vida, y todas las veces le dijo no, no, no y no. ¿Y qué pasó? Llega un momento que Dios te va a decir, basta, ya no más. Yo te di tiempo para que me buscaras y no quisiste. Y pues ya, realmente ya no va a haber tiempo, porque va a pasar como que pasó con Faraón. Puede endurecer tu corazón de tal manera que ya no escuches ni respondas a la voz de Dios. Entonces vamos a ponernos de pie, y yo quiero nuevamente animarte, exhortarte a que tú veas esto. Él tuvo un yugo desigual, tuvo un corazón que no quiso responder a la voz de Dios, tuvo un liderazgo que no fue bueno, fue débil, y vemos que Dios se manifestó y tuvo que traer juicio a su vida. Entonces yo te animo a que tú, como vimos esta historia, que tú pienses cómo estás, cómo estoy yo, y que si hay cosas que hay que corregir, cosas deficientes en nuestra vida, hoy es el día en que tú vengas delante de Dios. Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, si tú los encubres, como lo hizo este hombre, ¿qué pasó? No prosperó. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que, así como dice la palabra, que tú eres un Dios grande en misericordia, lento para la ira. Te agradecemos porque tú nos muestras, Señor, a través de la vida de este hombre, de este rey, Señor, como tú te mostraste en gran manera su vida, Señor. Pero vemos que él tuvo un corazón duro, Señor, un corazón que no quiso arrepentirse, un corazón que pues sí se afligió en ciertas situaciones, Señor, pero nunca decidió seguirte. Se dejó influenciar por su esposa, por las presiones del reinado, por las cosas que estaban a su alrededor. Y esto nos permite darnos cuenta, Señor, que muchas veces que en la familia nos impulsan a alejarnos de ti. Hay situaciones en el trabajo, en la escuela, en nuestro alrededor, en la misma sociedad, que nos dicen, no lo sigas, no le busques, es algo irreal, algo que no es verdadero, una fantasía. Pero no es así. Te damos gracias porque tú eres un Dios verdadero, y que yo sé que en cada uno de nosotros te has manifestado de una manera poderosa y especial. Permítenos no olvidar las cosas que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que seamos personas que tengamos fe y confianza en ti, Señor. Y que si nos hemos equivocado, si hemos estado tal vez jugando sin cristianos, perdónanos, Señor, porque lo hemos hecho mal. Y hoy tú nos llamas a que nos volvamos hacia ti,
que así como tú has prolongado tu misericordia, Señor, pues queremos pedirte perdón y cambiar de dirección. Ser diferente, Señor, seguirte, buscarte, confiar en ti, Señor, y no dudar de lo que tú estás haciendo. Te damos gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor, y guíanos hacia esas sendas de justicia, Señor. Ayúdanos a fiarnos, a confiarnos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, Señor, para que tú endereces nuestros caminos y nuestras veredas. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, cada hermana. Ayúdale, Señor, a tomar decisiones correctas, a buscarte, a desearte, Señor, y guíales hacia tu camino, hacia tu verdad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a seguirte, Señor. Y te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en esa cruz, que dio su sangre, que fue molido por nuestros pecados, para que tuviéramos hoy esperanza, perdón y libertad. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.